¿De qué manera alguien se convierte en consultor? Existen muchas formas por las cuales una persona se convierte en consultor. Uno podría decir hay un primer grupo de personas que siempre han querido trabajar de manera freelance, por ejemplo, y que indican que no quieren emplearse. Por lo tanto, desde el comienzo están pensando en ofrecer sus servicios profesionales y muchos de ellos los ofrecen a manera de consultoría. Pero tal vez cuando se revisa la literatura y pues mucha gente se ha encargado de escribir al respecto, se da cuenta que son muchas las formas por las cuales una persona se convierte en consultor. Por ejemplo, hay circunstancias particulares de muchos profesionales por cierre de empresas o por reestructuración e incluso cuando algunas personas las despiden por diferentes circunstancias de su desempeño profesional. Y entonces la experiencia adquirida la van a poner al servicio de un trabajo en donde ellos van a ser sus propios jefes o que se van a unir con otros para prestar estos servicios de consultoría. Existen circunstancias también en donde es porque el jefe vio en esa persona una serie de potencialidades, entonces le da otra modalidad de contrato, pero le indica que lo que más quiere es que su experiencia la coloque al servicio de una orientación de un equipo de trabajo para producir una serie de resultados. Podrían ser muchas formas. Y seguramente cuando uno le pregunta a los que hoy son consultores cómo llegaron a hacerlo, pues nos pueden aparecer gran cantidad de circunstancias a través de las cuales ellos dejaron de ser empleados o tomaron la decisión de prestar servicios de consultoría. ¿Por qué es importante una consultoría para las organizaciones? Tanto para las organizaciones como para sus directivos, una consultoría es muy importante, realmente le reporta una cantidad de ventajas. Tal vez en primer lugar uno podría decir a las empresas y a sus directivos les permite acceder a un conocimiento que no está al alcance de ellos. Generalmente es un conocimiento muy especializado cuando se refiere a metodologías o a maneras propias de hacer las cosas para producir resultados. En muchos casos han sido desarrollos recientes, generalmente no son desarrollos en nuestro país, o los lideran universidades o los lideran institutos de pensamiento de otras partes. Entonces acceder a ese conocimiento no es tan sencillo. En ese mismo sentido les permite entonces que esos temas que generalmente son de vanguardia o son muy particulares, tener dentro de la organización a una persona o a un equipo de personas con los cuales se pueda debatir, contrastar, conocer, producir reflexiones, pues es una ventaja muy grande para quien hace esta contratación. También permite tener un interlocutor válido. Generalmente todos hemos escuchado hablar de algunos temas. Muchos dentro de las organizaciones quisieran profundizar en esos temas, pero no se lo permite el trabajo cotidiano, no pueden sacarle el tiempo adecuado. Y entonces hay una seguridad tanto para los directivos como para el equipo que el consultor está acompañando, porque se considera que esa persona conoce y es experta en el tema. Muchas instituciones públicas y muchas empresas contratan a los consultores también porque les permite de manera más expedita alcanzar esos objetivos de desempeño, esas metas que cada vez son más altas, tanto en el mundo público como en el mundo privado, y además les permite poder resolver problemas que se han detectado desde tiempo atrás. No solo pueden darle otra mirada a los problemas que seguramente en muchos de los casos han sido ya detectados previamente, sino lo más importante es que las formas de darle salida a esos problemas o las soluciones van a ser novedosas. Adicionalmente, los consultores tienen una ventaja para las empresas y es que no terminan encareciendo las nóminas. O las firmas consultoras generalmente se contratan por una prestación específica de su servicio para un periodo determinado. Sí nos dan una cantidad de resultados, nos dan una cantidad de ventajas porque nos ayudan a resolver problemas y en muchos casos a implementarlos, pero la nómina no se encarece. Siempre se va a convertir desde el punto de vista contable como una inversión, se va a revisar como una inversión y no como un gasto recurrente. Esa consultoría que arranca desde el diagnóstico y va hasta la implementación le facilita a los empresarios y a sus cuerpos directivos verificar que esas soluciones que se han diseñado pueden ser puestas en práctica. ¿Existe una metodología particular para hacer una consultoría
o eso corresponde a los estilos particulares de los consultores? Estamos hablando de conocimiento que es científico, creado, puesto en marcha, probado, y que en la medida que se ha ido desarrollando, pues también se le han introducido mejoras. Por supuesto que esa forma que está determinada, pues cada consultor le va imprimiendo su sello personal, pero existe un ciclo, algo que se llama el proceso de consultoría. Por la misma relación que hemos tenido histórica con los Estados Unidos, pues hay una influencia muy importante de las metodologías que se desarrollan tanto del Instituto Tecnológico de Massachusetts como de la Universidad de Harvard o la Universidad de Chicago, que han sido puestos en práctica en nuestro país. ¿Cómo se presenta una propuesta de consultoría? Presentar una propuesta de consultoría necesariamente pues debe tener en cuenta el primer paso, y es cómo se contacta a ese posible cliente. Si el contacto es directo, generalmente le dan a uno como consultor las indicaciones de qué es lo que se quiere y cómo se debe presentar. Ordinariamente habrá una reunión primera de contacto. Eso ocurre especialmente en el mundo de la consultoría empresarial privada, pero también ocurre en la contratación pública cuando se va a utilizar la modalidad de contratación directa. Ahora, si vamos a procesos competitivos, bien porque las empresas privadas hagan las invitaciones directas o también en algunos casos hacen invitaciones abiertas, y en el caso de las instituciones públicas, pues utilizando la normatividad a través del portal único de contratación, pues en esos casos existe un documento que son los términos de referencia o los términos de contratación. Allí aparece el detalle de qué se debe presentar y cómo se debe presentar. Si estamos hablando del ámbito público, por ejemplo, hay que tener muchísimo cuidado en cumplir todos los requisitos que no son solamente desde el punto de vista técnico, porque uno creería que como consultor ahí es donde se concentra. Pero en la contratación pública, si usted no tiene en cuenta los otros requisitos de tipo legal o de tipo contable, pues seguramente se hace la presentación de una propuesta y va a ser incompleta, así técnicamente los elementos sean muy interesantes, va a quedar descartada en última, pues porque no se cumple con todos esos requisitos. Ahora, si a uno lo están invitando de manera directa, pues seguramente le indican a uno cómo se hace la presentación. Hoy en día se utiliza mucho el modelo electrónico, el modelo virtual de presentación de propuestas, que puede ir o como una carta con la síntesis de la propuesta o una propuesta ya mucho más detallada. En el caso de la contratación pública, cada vez estamos migrando más a que todos los documentos se suban de manera electrónica, pero si dicen que hay que presentarlo de forma física, bien sea en el mundo público o en el mundo privado, pues hay que hacerlo de esa forma. Un elemento que me parece importante recalcar es el seguimiento a la presentación de la propuesta. En muchas ocasiones ocurre sobre todo con el mundo privado. Se pierde a veces la pista con las empresas y ocurre mucho también incluso con la cooperación internacional. En el ámbito público no, porque los plazos están estipulados y es obligación la publicación de cada uno de las resoluciones en los pasos de la contratación. Es muy importante saber cuál es el canal de comunicación para poder en un tiempo prudencial hacer la solicitud de cómo está el proceso, de si ya se adjudicó, porque a veces se deja allí y uno como consultor ni siquiera ha sabido qué fue lo que pasó, cuál fue la retroalimentación, para tenerla en cuenta para posibles procesos futuros. ¿Cómo inicia un proceso de consultoría? Ya, realmente eso no hay una línea única. Por ejemplo, es la consultoría que requiere un empresario o un mandatario local o un director de una institución pública que ha identificado previamente que tiene un problema y conoce dentro de su círculo de amigos personas o firmas que le pueden ayudar a solucionarlo. Esa es una manera que ocurre sobre todo en el ámbito público cuando se puede contratar de manera directa. Una segunda forma podría ser, como lo hacen las empresas privadas, a partir de estudios de mercado, en donde con la claridad que tienen de cuál es la necesidad que debe ser abordada con un consultor, pues revisan páginas web, revisan referidos de otras compañías cercanas, de personas cercanas, y conforman un grupo mínimo de posibles oferentes a los cuales contactan vía correo electrónico, vía teléfono,
y a partir de la elaboración de un básico de términos de referencia o condiciones de lo que se necesitaría, pues estas firmas o estas personas naturales presentan una propuesta a esta empresa. Si son de mayor calado en cuanto a su alcance o su monto, pues la contratación a través de licitación pública o la contratación por concurso de méritos. Se aplica una u otra forma de contratación, es decir, participar en procesos de convocatoria pública o privada. Pero existen otras formas también. Muchos consultores estudian muy bien su sector, el mercado, determinan cuáles falencias están presentes en las instituciones y entonces solicitan citas y acceden a reuniones con los tomadores de decisión, donde le presentan desde el punto de vista de los consultores cuál podría ser la solución a esos posibles problemas que ellos tengan, sino que es un acercamiento del consultor con aquel cliente al que podría interesarle ese trabajo de consultoría. Tal vez esas pueden ser las 3 formas grandes de inicio de una consultoría.